Bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar, y al mismo tiempo que iniciamos el estudio, al mismo tiempo también estamos abriendo la transmisión. Recuerden que la mayor parte de los mensajes que se comparten aquí en la iglesia son transmitidos a través de uno de nuestros dos canales de YouTube. Ahí en la pantalla ustedes pueden verlos. El canal de Centro Evangélico Maranata, donde ustedes pueden ver las obras de teatro y las películas cortas cristianas que hacemos. Miguel Montoro, donde ponemos los estudios bíblicos y los mensajes, así que si más tarde desean consultar este tema, véanlo en ese lugar, mis hermanos, y estoy seguro que seremos muy edificados. En pantalla todos los recursos que nosotros tenemos para compartirles a través de internet. Bienvenidos, hermanos, al Centro Evangélico Maranata. Los hermanos que llegan a través de internet, los invitamos a que nos visiten en Orizaba, Veracruz, en el centro del estado de Veracruz, en la ciudad de Orizaba, Poniente 13, número 15, por si alguien vive en esta zona y puede llegar a estar con nosotros. ¿Qué estamos estudiando, mis hermanos? Los que estamos en este lugar, se lo vamos a hacer saber a los que nos están viendo en internet. Nuestro tema se llama... ¿Cómo se llama? Ocultismo. El tema se llama Ocultismo y Simbología Religiosa. Ese es el nombre completo del tema: Ocultismo y Simbología Religiosa. Ahora, ese tema general lo estamos dividiendo en pequeños subtemas. Hoy tenemos que ver, podemos ver los demás estudios, los anteriores, para tener todo el complemento y el panorama completo. Hemos ya aprendido qué cosa es el ocultismo, la diferencia entre satanismo y los grupos satánicos. Hemos visto lo que el ocultismo enseña. Hemos estudiado desde un punto de vista bíblico los sistemas de adivinación o mancias. También hemos dado un punto de vista bíblico. ¿A qué otra cosa? Aquí nos enseñaron. Las mancias, por los métodos de adivinación, eso ya lo vimos, fue el primer tema de prácticas ocultistas, primera parte, diferencia entre satanismo y satánico. También estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con lo que se llaman dimensiones alternativas, ¿no? Supuestas dimensiones donde operan distintos poderes. ¿Y qué más, hermanos? Porque hemos visto tres prácticas ocultistas. Hoy es la cuarta. Y la magia, pero la vimos en un sentido bien extenso y hablamos acerca de la magia negra, la magia blanca, el chamanismo, la brujería y cómo tenemos que darle un sentido bíblico a estas cosas en la interpretación que debe ser la más correcta para cualquier hijo de Dios. Hoy, hermanos, nuestro tema se llama, no tengo mi apuntador, voy a salir de cuadro, pero se los voy poniendo ahí en la pantalla. El tema de hoy, hermanos, se llama, ahí les va a aparecer, curaciones sobrenaturales. ¿Han ustedes escuchado hablar a personas que afirman que existen ciertas condiciones o ciertos individuos que tienen la capacidad de curar enfermedades? ¿Lo han oído? Ayúdenme, ¿qué han oído? ¿Qué han oído? Hermano Martín. Pues que prácticamente son médicos con las manos, ¿no? O sea, ellos abren el cuerpo, ellos operan, ellos sanan partes, sacan tumores. Prácticamente son médicos con las puras manos. Que hay personas que solamente con la pura habilidad manual pueden curar enfermedades, en ocasiones hasta graves. ¿Qué más han oído? A ver. Los que operan también, o no sé si sea lo mismo espiritualmente. Es diferente. Las curaciones, pero de carácter espiritista o espiritualista, como en algunos círculos se le llama todo eso. ¿Qué más han escuchado? Hermano, a veces se tiene la idea de que es un don de Dios dado a ciertas personas, ¿no? Así lo manejan también. Cierto. Se habla mucho de que es algo espiritual que se recibe. ¿Y cuántos no han tenido la experiencia de que cuando andábamos en los caminos de Dios, nuestros familiares tuvieron la gentileza de llevarnos a un lugar de estos? ¿Y a cuántos no nos sucedió que las personas que ahí nos recibieron de inmediato le advirtieron a nuestros padres y les dijeron de nosotros estando pequeños? Tiene el don, y uno sale así como, y después termina uno descubriendo que se lo dicen de 10 a los 10, ¿no? Y salen 10 así. Pero bueno, ¿qué más hemos escuchado, hermana? Los
que curan de espanto. Los que curan de espanto, ¿no? Ahí estarían incluidos todas estas supuestas, vamos a llamarlo así, afectaciones que no son estrictamente físicas, pero que en teoría están relacionadas con algún tipo de mala energía. Curar de espanto, en México, no sé qué nombre tenga en otros países del mundo, curar de empacho, hacer limpias para extraer malas energías, el aire, ¿no? Toda esta clase de cosas. ¿Qué más, hermana Julia? Pero es una mentira porque eso de la... Pero no me robe el tema, hermana, que yo comienzo a explicar esto. No, pero es que le digo porque cuando mi mamá tenía un problema de miomas, Eso es muy común. yo vi que en el puro puso un vaso de agua, un plato, unas tijeras abiertas, puso el alcohol, puso algodón. Caray. Yo me quedé y le digo, ¿qué vas a inyectar a alguien? Pues si tú no sabes inyectar, no, es que me van a operar. Ah, sí, o sea, ella se metió en eso. Pues ella de por sí desde niña tiene Cree en eso. Entonces le digo, no creo que eso, le digo, eso es mentira, ma. Ay, quítate de acá. Pero ¿cuál era su idea? Entonces, Que la alguien la iban a iba, operar. o sea, Sí. pero una persona o un ser iba a ir a No, operarla. Unas personas, Unas personas, a quien ella ah, ok, siempre ha ya. visitado en sus casas y Ya. que hacen lo que dice usted, limpias desde el bolsillo hasta las yetas. Oiga, hermana, y platícame, ¿sí fueron? Sí, al Seguro Social y le abrieron la panza y le quitaron los valores. Suele pasar, ¿verdad? Lo Suele raro pasar. es que Suele el pasar. algodón amaneció con sangre. Ahí es a donde, ay, Se queda uno como que así. y dije, no, no, Realmente a lo mejor sucederá. dormida se Sí, limpió sí, porque sí, ya entiendo. ya tenía Sí, es hemorragias. posible. Bueno, hermana, perdón para no extendernos mucho. Hermano Martín, ¿qué más? No sé si catalogarlo exactamente como curación, pero hay personas que ellos hablan de tener la habilidad de quitar la energía negativa de las personas. Ah, sí. O sea, llegan a un lugar a donde una persona Sí. no le han resuelto nada de salud, ellos dicen que es una energía mala y ellos la absorben y se quedan con eso Sí, malo, ¿no? sí, personas que dicen eso. Es- ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, perdón. Sí, y ¿Qué falta? estaba yo recordando también que no es exactamente curación, pero también hay personas que hablan de identificar el color del aura y que también por sí. medio de eso también ellos Sí. pueden lograr que la persona tenga un aura que vaya con el tipo de persona que es. Te observan y observan alrededor de ti un resplandor que dependiendo del color y el tono, ellos pueden determinar qué cosa es lo que tienes. 3 manos para que todos hablen y cambiamos, ¿no? Hermano, Hermano, lo que pasa es que esto, por el tema, está enfocado hacia el ocultismo, hacia la brujería a lo mejor y prácticamente las curaciones de ese tipo, pero también se da en las religiones, ¿no? Campañas claro, de curación, claro. campañas que hacen Claro. de sanidad, le llaman, ¿no? Entonces, los grupos cristianos carismáticos es muy común que promocionen actividades y siempre lo promocionan con frases como Noche de Milagros, Sanidad. campaña de sanación, ¿no? Pues sí, también podríamos incluirlo. ¿Era quién, hermana? Bueno, y por ejemplo, las personas que curan huesos, que Sí. hay personas que mezclan curar los huesos y con la sangre. Con la cuestión mágica. Magia. Sí, sí, Eso, pues yo pienso que sí es malo, ¿no? que sí es malo, Pero, muy por bien. ejemplo, en este caso, que mi papá no tenía ninguna noción de los huesos. Sí, Sí los curaba, Sí. pero no tenía ninguna imagen, nada, ni cobraba. o sea, él solamente se dedicaba, era quiropráctico, ya, nada más, se dedicaba a eso. Pero no sabía nada. Y no se dedicaba a eso nada más porque él dice que un día desde pequeño se cayó alguien y lo empezó a curar y se quedó bien. Pero yo sé cómo se llaman los huesos. Y me decía, no sé, él no estudió Ya. ni segundo de primaria. Ya, ok, está bien, aclararemos un poquito más adelante, ¿no? Y atrás para cerrar. Sí. Eso del empacho no es brujería ni nada. Sí, eso del empacho lo vimos con el médico porque yo no aceptaba eso de los empachos. No es más que cuando el niño comió demasiado. Me pusieron el ejemplo un doctor. Usted tiene un jarro y aquí tiene grande, le echa mucha comida y aquí por abajo está pequeño, sale, se llena. ¿Qué se hace? Se da purgas. O sea, aceite de ricino y eso, pero eso no es brujería. Sí, algo Eso para tratar de que el organismo... debilitar, bajar, Sí. sacar todo. Sí, Eso no es saque brujería. todo. Ya como sale, ya todos sabemos. Sí. Muy bien, entonces ahora,
Todo lo que tiene que ver con lo que ustedes mencionaron, en el ocultismo se suele dividir en dos categorías. Ahí van en la pantalla, salgo de cuadro. Lo que mencionamos, entonces, lo tendríamos que incluir, o en el mundo del ocultismo se está englobando o se engloba en dos categorías. Las sanidades sobrenaturales, se considera que las hay que son de origen espiritual y las hay las que son de origen humano. O sea, los responsables de la sanidad son entidades etéreas, incorpóreas, no tienen cuerpo, y por otro lado, no es que sean entidades incorpóreas, espíritus, sino que simplemente son personas con un don y una habilidad manual. ¿Sí entendimos? Así es como se catalogan, así, dependiendo todo lo que ustedes mencionaron, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver una por una, y en el caso de la segunda, les voy a poner un ejemplo en video, que lo vamos a ver, y que quiero que lo analicemos. Es un video muy cortito, para que nos demos cuenta, en este caso, con este video, de lo fácil que es hacer parecer como algo sobrenatural cuando realmente no lo es. Bien, vamos entonces a lo primero, salgo de cuadro, ahí les aparece, ya vimos las dos categorías que hay. Ahora vamos con las sanidades espirituales. Cuando se habla de sanidades espirituales, las sanidades espirituales están íntimamente relacionadas con el espiritismo. La imagen que ustedes ven en la parte de abajo es una representación gráfica de lo que se cree que sucede cuando se ejecuta una operación de tipo espiritista o espiritualista. Para quienes no tengan un poco la noción del espiritismo, la noción del espiritismo es muy simple. Cuando una persona muere, su parte incorpórea no va directamente a la presencia de Dios. El concepto del espiritismo es que cuando la persona muere, llamémosle alma, solo para entender que estamos hablando de algo que no es físico, anda vagando. Y entonces el espiritista cree que puede hacer una reunión para invocar a esa alma que está vagando. Esa alma que está vagando usa el poder que tiene una persona especial del grupo llamada medium. El medium es capaz de canalizar al alma de tal forma que el alma de tu abuelo fallecido penetra en el cuerpo del medium, posee al medium y empieza a hablarle a la gente con el mismo tono de voz, las mismas actitudes y las mismas reacciones de la persona muerta, porque según el espiritismo, así lo cree, es necesario hacerle entender a esa alma que ya se murió, porque no se da cuenta que ya no pertenece al plano físico. El espiritismo le llama a eso dar luz. Y una vez que se le da luz al alma del fallecido, el alma del fallecido va a la presencia de Dios. Sin embargo, existen ciertos seres espirituales a los que se les dio luz, pero que son extremadamente evolucionados, así lo enseñan ellos. Y esa extrema evolución le permite a esas entidades espirituales regresar cuantas veces ellos quieran. Esas entidades espirituales que pueden estar yendo y viniendo al mundo físico, el espiritismo le llama espíritus guías, y se asume que todo medium, toda persona con la capacidad de canalizar el alma de una persona muerta, tiene un espíritu guía que está todo el tiempo con él, acompañándole. En algunos casos, como se representa en la imagen, el espíritu guía, cuando vivió, tuvo un alto conocimiento médico y de salud. En consecuencia, el espíritu guía puede poseer al medium y operar usando el cuerpo del medium. Y en muchos templos espiritistas hay reuniones especiales donde curan cáncer, infertilidad, migrañas, prácticamente todo. ¿Sí? Ahí está una representación gráfica de lo que se cree que sucede. Ahorita solo estamos
exponiendo las cosas. No estamos tratando de dar un punto de vista bíblico, eso es en el final del tema. Y las curaciones de carácter espiritual, además de que están íntimamente relacionadas con el espiritismo, también están íntimamente relacionadas con el chamanismo. Del chamanismo hablamos en el tema pasado, ¿sí? Entonces, hermanos, esas serían las curaciones, pero de carácter espiritual. Recuerden, la otra categoría es curaciones que no se atribuyen en sí a espíritus, sino a habilidades y destrezas que tienen algunas personas especiales. Mis hermanos, primer parada de nuestro estudio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí se está entendiendo? A ver. Bueno, más que pregunta, como que aclararlo. A ver. Ahorita que están saliendo todos los ejemplos, y lo has puesto claro en ocasiones anteriores, puede ser cualquier práctica. El problema es cuando se hace una invocación, o el problema es cuando hay imágenes, ¿no? O sea, pues se puede llegar con una persona que cura los huesos, pero que claramente se ve que está metido en estas cosas cuando tiene una virgen o cuando hace una invocación. Hay curahuesos que tienen... Pero muchos años antes de conocer de las cosas del Señor, yo viví en Tuxtla Gutiérrez, no sé si un día te comenté, ahí la brujería y todo sobre una, y a 2 casas donde yo vivía, siempre pasaba yo y tenía un altar grandísimo, parecía una iglesia pero grandísimo, y la muchacha siempre me invitaba porque su mamá decía que era espiritista y que se iba a Israel y que se iba a Jerusalén y que no sé cuántas cosas me decía. Dice, venga, yo la invito. Y yo decía, ¿casi va a ir a Jerusalén? Me decía, sí, dice, es espiritista. Y yo siempre pasaba y me decía, aquí no es nada malo, todo es blanquito, todo me pintó blanco. Sí, claro. Entonces yo, curiosa, sí fui. Yo fui ese día que gracias a Dios me guardó porque, digo me guardó porque desde que tú entras tu corazón como que dices aquí no es, ¿no? Sí, claro. Y yo entré ese día a ese lugar y me dicen nada más que si ves todo lo que veas que hacemos lo haces, dice, porque luego el espíritu, le entra un espíritu malo. ¡Qué horror! A ver, perdón, es que yo ya me retrasé, hermana. O sea, a ti te dijeron que si tú ibas a la reunión, tenías que estar muy... Iba a haber una reunión de curación, no recuerdo bien, ya hasta lo había olvidado, no recuerdo. Pero yo recuerdo que fui y así estaba yo de espectadora y vi el altar grandísimo, todo de blanco, así. Sí, porque así suelen ser los templos espiritistas. Y no faltaba completamente una blanco. imagen, nada, en Cristo negro, en Cristo blanco, y todas las vírgenes que podían ver, desde arriba hasta abajo tapizado de santos. Entonces yo cuando entré ya cierran la puerta y empiezan a hablar no sé qué cosa porque no lo recuerdo y acuestan a la persona en una mesa. ¿A la que van a curar? No, la que se va a poseer del espíritu. ¿Al medio? Sí. Ah, caray. Sí, y ya la acuestan y empiezan no sé qué cosa a decir porque de verdad hermano no lo recuerdo y entonces empiezan como a sacudirse. Pero yo dije, ay, esta es charlatanería, ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Y se empieza a sacudir, pero yo empecé a poner nerviosa. Sí. Me puse nerviosa y yo veo que luego dicen todos, no, pónganse a rezar porque ya se me está apoderando el espíritu malo. Y sí, O sea, ¿qué fue lo que te dijeron? Que cuando se presentaba podía ser un espíritu bueno, pero también podía ser uno malo. La mujer, porque era una mujer, Ya. quiere pasar una cerveza, pásenle la cerveza, pásenle la cerveza. Y después, hermano, empezó a hablar en voz de hombre. Y eso fue lo que ya me dio. Dice, ahí dije a la hermana, ábrame la puerta y yo ya me voy de aquí, ¿no? No, y de Sí. verdad que sí me dio Sí, como esa es la... angustia. Y yo dije, ay, nada más están haciendo así, ¿no? Pero yo me puse nerviosa y ahorita Que dije, dejé mis hijos, dejé mi carácter, ya me voy, dejé pero todo. en miedo. Porque Ya, entonces, ya. sí, yo me salí, hermano. Pero esas personas tienen, por religión, la brujería, la hechicería, por religión. Y mucha gente, antes de creer en Dios, entran en esas cosas. Porque hasta según nosotros los católicos, porque se supone que yo era católica, pues ibas a una casa a rezar, porque
porque ahí Sí. nos oraban, ¿no? Sí. Y te echan el agua bendita y todo, ¿no? Y ellos no, ellos Ya. cuando van a una casa hacen un hoyo, entierran una gallina negra y la explotan. Bueno, mis hermanos, una de las cosas que caracteriza esta clase de grupos espiritistas o espiritualistas, como lo mencionaba la hermana, es que ellos no se cierran a ninguna clase de credo. O sea, son algo así como los masones, solo en un contexto muy diferente. En su momento hablaremos de las sociedades secretas. Porque, por ejemplo, en el caso de los masones sucede como el espiritismo. Usted puede ser de la religión que quiera y de la religión que usted tenga, ellos no le ponen pero. Y eso hace que mucha gente se involucre a pesar de que tiene cierta convicción religiosa. Mis hermanos, para que no nos gane el tiempo, cambiamos. Recuerden, sanidades de carácter espiritual. La sanidad se origina en seres incorpóreos, etéreos, seres que alguna vez estuvieron vivos o que nunca han estado vivos, pero que existen con otra naturaleza y que operan y actúan a través de instrumentos humanos. Ahora, hacemos el cambio. Ahora, la otra categoría, recuerden, tiene que ver, pero con sanidades basadas en supuestas habilidades sobrenaturales de las personas. No intervienen entidades espirituales, simplemente es el don, la habilidad y la capacidad de la persona que cura. Para que lo veamos en la práctica, ahí les va un pequeño video. Es cortito, pónganle atención por favor. Si después ustedes quieren ver el video con más detalle, recuerden, regresen a la transmisión en el canal de YouTube, Miguel Montoro. Si dicen, pero es que no se ve clarito, bueno, en cualquiera de las plataformas donde puede uno ver videos en internet, YouTube no es el único, hay varios, simplemente ustedes pueden buscarlo como, búsquenlo así como curandero filipino y les va a aparecer el video y lo van a poder ver con más calma. Obsérvenlo. Van a escuchar una narración porque realmente ese video forma parte de un pequeño documental donde una persona que supuestamente está investigando estas cosas nos presenta ese pedacito de una curación, pero el que está narrando está completa, total y absolutamente convencido de que ese hombre sí cura y cura de veras, ¿eh? Ah, y quien lo está relatando es alguien de España, por si escuchan un acento de España. Reproduce el video, más no reproduce el audio, pero bueno, no hay mucho inconveniente. Observen, por favor, observen. Hermano Daniel, no nos perturbe a los hermanos que nos siguen por internet. Una infección que le acompaña. Sí, porque precisamente esa es la idea. O sea, el don les permite operar, manipular, sin que haya antisépticos, guantes ni cosas de esas. En teoría. Ahorita solo estamos viendo el video. A mi abuelita lo operaron de los ojos, un espiritista. ¿De qué? A mi abuelita la operó un espiritista de los ojos. La cuestión es que sí la curó, pero a los 2 años se murió. Sí la curó, pero a los 2 años se murió. Muy bien. Perfecto. Déjenme ver si... No, ahí termina. Ok, a ver, ahora. Yo les quise poner este video como un ejemplo porque se supone que este es un ejemplo de una supuesta sanidad que se origina en habilidad sobrenatural de alguien. Sin embargo, ¿qué creen? El video es fraudulento. ¿Se dieron cuenta en dónde? ¿O no se dieron cuenta? El video es fraudulento, es falso. ¿No lo vieron? Va de nuevo. Observen bien, el video es falso. Recuerden que es opinión de su servidor que más del 97% de las cosas que nos presentan como sobrenaturales son completos fraudes, bien maquinados y planeados, con la única intención de sacarnos dinero. Pero si hay un 3% de cosas completamente inexplicables. A ver. Ahí, como que exprimieron, como que exprimieron. Bueno.
Si no se dieron cuenta, la persona se supone que va a extraer un tejido maligno, así lo presumimos, del cuerpo de quien está ahí. Entonces, si está manipulando el interior del cuerpo y con sus manos está abriendo algún tipo de agujero por donde tiene que ingresar sus dedos para extraer el tejido, ¿por qué en ningún momento la sangre se va hacia el interior del cuerpo? Si se supone que existe una hendidura por donde está manipulando. Además de eso, en algún momento de la supuesta, entre comillas, aquí sí podemos decir entre comillas, operación, esta persona extiende ligeramente sus dedos y cae sangre sobre el cuerpo, lo que implica que esa sangre pues la tenía en las manos, ¿no? Simplemente la suelta para... El video comienza, se ve claramente a él con los puños cerrados, ¿no? Y obviamente también esa sospechosa costumbre de que las manos tienen que estar así, ¿no? Dobladas, no se puede ver, no se tiene que observar. Y para aquellos que tengan buena vista, observen, porque va por tercera vez, hay algún momento de la manipulación en que la persona supuestamente está abriendo el tejido del vientre y claramente se percibe como no abre nada, simplemente dobla los dedos así, de tal forma que en cámara solamente se ve esta parte y uno presume que los últimos falanges están adentro del cuerpo, pero no están adentro del cuerpo, solo los doblan por tercera vez. Pónganle atención y van a observar con mucho cuidado cómo realmente no está metiendo los dedos dentro del cuerpo, solo los dobla para que parezca, pero realmente no. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Hay sangre, curiosamente la sangre no se va hacia el interior del cuerpo, que en teoría está abierto, ¿no? Hace así sus manos, ¡pum!, cae sangre, que ya la tenía ahí preparada, ¿no? Filipinas, un país muy parecido a los países latinos, donde hay una mezcla de cosas sobrenaturales, supercherías y supuestas curaciones espiritistas, es muy famoso porque se supone que hay muchos médicos que operan de esta manera, supuestamente, ¿no? Alguna ocasión alguien tuvo la curiosidad de rastrear y estar pendiente de qué hacían los curanderos, algunos filipinos, con todos esos supuestos tejidos, tumores, malformaciones que ellos extraían de las personas. Anduvieron rastreando a dónde los iban a tirar y alguien sí logró llegar hasta el sitio de los desechos para terminar comprobando que solamente eran pellejos y carne de pollo. Entonces, hay mucho de fraude, pero lo puse como un ejemplo de lo que se cree que es. No, esto es fraude. ¿Sí? Bien, ahora, el punto de vista bíblico. Salgo de cuadro, les pongo pantalla. Punto de vista bíblico. A ver, déjenme cambiar. Ahí estamos. Ahí ustedes van a ver aparecer 3 citas de la Biblia. De esas 3 citas, vamos a leer las primeras 2, porque son diríamos que las citas más cortas. La última cita de Lucas 13 es una cita más larga, esa no la vamos a leer, pero la temática de la cita es la misma. A ver, primero, vamos a un punto de vista bíblico. Pero antes de que alguien empiece a leer la primera cita, vamos a hacer una especie de recapitulación de los puntos de vista bíblicos que hemos visto en los temas anteriores, para que así entendamos cómo vamos a aplicar estas 3 citas de la Biblia. Ayúdenme. ¿Qué hemos aprendido en los temas anteriores de prácticas ocultistas? Ayúdenme, lo vuelvo a rogar. ¿Qué hemos aprendido? La Biblia habla claramente de que existen ¿cuántas dimensiones? ¿Cuántos universos? ¿Cuántos entornos? 2. Un entorno físico y un entorno espiritual. ¿Quiere usted llamarle dimensiones? Llámele dimensiones. ¿Le quiere llamar entornos? Llámele entornos, como usted gusta. Como usted guste, perdón. La Biblia es bien clara. Existen 2 esferas diferentes.
la esfera física y la esfera espiritual. Esas esferas, física y espiritual, ¿pueden interactuar entre sí en ocasiones? Sí. En la Biblia tenemos no uno, tenemos muchísimos ejemplos de situaciones donde la esfera espiritual interactuó con la esfera física. De ambas esferas, ¿cuál es la más poderosa? La espiritual es la más poderosa. ¿En qué nos basamos para afirmar eso? En que el libro de Hebreos afirma que del mundo que no se ve, se produjo el mundo que se ve. Lo que implica que ahí hay mayor poder en los seres que habitan en esa esfera. Eso significa que nosotros, los seres que poblamos la esfera material, nos encontramos en una franca desventaja con relación a los seres del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque son más poderosos y porque seguramente las cosas que ellos ejecutan a nosotros, a nuestros ojos, nos parecen como sobrenaturales, ¿no? Porque exceden cualquier poder que nosotros tengamos. Ahora, la Biblia también enseña que en la esfera espiritual, ¿cuántas clases de seres espirituales hay? Viéndolo en categorías generales, muy generales. Habría dos categorías de seres espirituales en la esfera espiritual: los seres buenos y los malos. Ya, para acabar pronto. Los seres buenos, Dios, y los ángeles que decidieron no pecar. Los seres malos, los ángeles que decidieron pecar. Y ahí, obviamente, estaría incluido Satanás, a quien la Biblia le llama príncipe de los demonios. Así le llama, príncipe de los demonios. En un título que sugiere cierta clase de autoridad. Eso es lo que sugiere esa palabra de príncipe. Muy bien. De esos seres espirituales buenos y malos, ¿quiénes son los que la Biblia claramente enseña que están confinados? O sea, ya están condenados y sufriendo condena. ¿Cuáles de ellos están confinados? Para que me entiendan, pues, obligados a estar en el mundo físico. Los demonios. Los demonios. La Biblia lo enseña claramente, ¿no? Alguna vez Jesucristo, expresando su preexistencia, o sea, dando a entender que Jesús ya existía antes de su nacimiento físico, alguna vez el propio Jesucristo dijo: yo vi a Satanás caer del cielo a la tierra. Lo dijo Jesús, dando a entender que él atestiguó cuando Satanás fue arrojado a la tierra. Pablo, en la carta a los Efesios, afirma que la lucha del cristiano, que es contra huestes espirituales de maldad, claramente afirma que esas huestes espirituales, ¿dónde están? En las regiones celestes, o sea, en el plano físico, en el aire, pero en el plano físico, de tal forma que los demonios ya están sufriendo condena. Solo falta su castigo eterno, y aquí están con nosotros todo el tiempo. ¿Y los ángeles buenos también interactúan con nosotros? Sí, pero con una diferencia. Exacto, ellos están sujetos en la presencia y voluntad de Dios y solamente se manifiestan en el plano físico cuando Dios así lo decide y lo requiere. O sea, un ángel bueno no puede por su propia decisión y voluntad decir: ay, me voy a ir del cielo unas 3 horas, voy a ver a quién curo. No, así no funciona según la Biblia. Ellos requieren de la soberana voluntad de Dios que les permita ejercer un poder que tienen, porque tienen mucho poder. Los ángeles, por sí solos, tienen mucho poder. El mundo espiritual es más poderoso que el mundo físico. Perdón, hermanos, por tomar estos minutos, pero es recapitular, porque si no tenemos esa recapitulación, nos va a costar trabajo entender la aplicación que le vamos a dar a estas 3 citas, de las cuales, insisto, leeremos solo 2. Ya con esto en mente, vamos con la primera. Mateo, capítulo 9, versículos 32 y 33. ¿Quién me ayuda? Mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Sí. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Muy bien, ¿sí lo entendieron?
Nada complicado. Muy bien. Segunda cita, mis hermanos, Mateo capítulo 12, versículo 22. ¿Quién me ayuda? Y en lo que se hace la lectura, les pongo un gráfico más, algo de cuadro. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Muy bien. Y Lucas capítulo 13, versículos 11 al 17, el pasaje es más largo, básicamente nos está hablando de la misma temática. ¿Cuáles son la temática de estas citas? Los mudos. ¿En qué se parecen? ¿Estaban endemoniados? El poder que ejercía nuestro Señor Jesús, ¿no? En una cosa, sí, en eso se parecen. El poder de Jesucristo sobre el mundo espiritual, pero también en otra cosa relacionada con nuestro tema. La enfermedad era de carácter espiritual. Exacto, la enfermedad no era una enfermedad fisiológica, no era una enfermedad provocada por causas físicas, era una enfermedad provocada por situaciones espirituales. Y nos enseña una tercera cosa, que realmente esa es a la que yo quiero llegar. Los demonios pueden provocar síntomas semejantes a las enfermedades. ¿Tienen el poder de provocar enfermedades? Tenemos personas que no podían hablar. Tenemos personas que no veían, y eso no era un problema de falta de medición o que les faltaran anteojos, cataratas y cosas por el estilo. No, eran por actividad espiritual. Entendemos claramente que los seres humanos estamos sujetos a un plano físico, donde las cosas operan bajo procesos y leyes inalterables, que Dios en su soberana voluntad, cuando Él quiere, las quebranta como Él quiera. Pero no es algo que Dios lo hace constantemente. De tal forma que nosotros estamos sujetos a este universo de leyes, y esas leyes, que incluyen las leyes físicas, aplican para nosotros. Una ley universal que existe en todo el universo observable es la famosa ley de la entropía. ¿Han escuchado la ley de la entropía? Si no la han escuchado, se las explico bien sencillo. Quienes ya lo han escuchado me van a ayudar. ¿Qué es lo que enseña la ley de la entropía? Que las cosas en el transcurso del avance del tiempo tienden a deteriorarse. La ley de la entropía enseña que las cosas van del orden al caos. Entropía quiere decir caos. Vamos a un ejemplo. El Sol, nuestra estrella, cada segundo está quemando 6,000 millones de toneladas. 6,000 millones, ¿pueden imaginarse eso? Es bien difícil, ¿eh? Pero por segundo, nuestro Sol, nuestra estrella, está quemando 6,000 millones de toneladas de hidrógeno. Claro, nosotros recibimos solo el calorcito, pero aquello es una bomba de hidrógeno que lo está quemando, pero en una cantidad brutal. ¿Se imaginan 6,000 millones de toneladas cada segundo? Y esas millones de toneladas que el Sol las pierde, ¿las recupera? Eso es ley de la entropía. Porque conforme pasa el tiempo, las cosas tienden a irse deteriorando. Imaginemos este edificio. ¿Qué va a pasar si nos vamos de este edificio, deshabitamos este edificio y no le damos ninguna clase de mantenimiento? ¿Se mantiene como está? No, se empieza a deteriorar. Eso es ley de la entropía. Y perdón, hermanos, sé que esto no nos gusta porque tiene que ver con nuestra vida en esta tierra, pero incluso nuestros cuerpos están sometidos a la ley de la entropía. Es más, aquí en México tenemos una frase que estoy seguro en otros países, por quien nos siga de otros lugares, tendrá una frase semejante. En México solemos decir, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después, dando a entender que con el avance del tiempo hay deterioro. Muchos lo hemos tenido que recibir de la peor manera, ¿no? Como en el caso mío, que una vez fui con un médico y le dije, me duele esto, me duele aquello. Me dijo, ¿y qué edad tiene, señor Montoro? Le dije mi edad y me dice, ¡ay! Ya entonces ya entendí que la ley de la entropía me había atrapado, ¿no? ¿Sí? Lo comprobamos de la peor manera, ¿no? Eso es ley de la entropía. Y esas leyes son inalterables y nos afectan a todos. Y eso no va a cambiar. Usted se va a tener que morir, más tarde o más temprano. Y yo sé que muchos, mi mamá, mis hijos, se van a morir. Y si tienes suerte, si eres padre, y yo soy padre, si tienes suerte, tú morirás primero, pero
pero puede ser que tus hijos mueran antes que tú y nada lo puede impedir. Ay, qué duro es enfrentar esto, ¿no? Pero es una ley inalterable. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es bueno que entendamos que hay muchas enfermedades que son por causa natural, pero también hay enfermedades de causa espiritual. ¿Cómo podríamos saber la diferencia? Postura interesante. Pido un par de opiniones para que cerremos con el gráfico y una advertencia. ¿Cómo poder distinguirlo? ¿Hay alguna forma? Sí, sí la hay, y bien sencilla. Pues tendría que hacerse un diagnóstico acerca de la vida de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, si a lo mejor, en este caso hablábamos de la ceguera, y la persona nunca se cuidó o hizo algunas cosas que afectaron su vista, podemos decir que es natural, ¿no? Si de la noche a la mañana resultó ser ciego y no hay ningún estudio que lo avale o que le dé alguna causa probable de su ceguera, podría ser espiritual. ¿Podría ser espiritual? Sí, el hermano se dirige por el camino correcto, ¿no? ¿Hay alguna causa espiritual? Simple, alguna vez estudiamos guerra espiritual en esta congregación. Usted va a visitar a la persona enferma, indaga en su pasado, descubre si la persona abrió puertas de infección espiritual, si permitió que algo le afectara, y entonces, en el nombre del Señor, le ayuda a liberarse, clama por él. ¿Qué va a pasar con ese padecimiento físico? Va a desaparecer. Pero si el padecimiento sigue, es que no es espiritual. Es que no es espiritual. Sí, sí. Por más que ores por tu diabetes, no se va a ir. No se va a ir. No fue el espíritu de la diabetes. Eso era. Y muchos litros de Coca-Cola innecesarios. Hermano Daniel, hermano Martín, y cerramos. En los casos en los que se menciona en la escritura que había endemoniados, Sí. se entiende que la gente, a lo mejor en algunos casos sabían, otros no sabían, ¿no? Sí. Los llevaban con Jesús para que hiciera algo, esperando que los sanara o algo. Sí. El punto es que todo parece indicar que siempre cuando estaban en la presencia de Jesús manifestaba el carácter espiritual. Exacto. O sea, Exacto. el endemoniado Gadareno andaba desnudo y lo ataban con cadenas y la rompían. Sí. Pero cuando se presenta Pero con en Jesús, cuanto se presenta Jesús, no se pone a correr desnudo, ¿no? exacto. Se postra ante él. Entonces, yo creo que esa podría ser una buena opción. ¿Cómo darnos cuenta? Invoca el nombre de Jesús. A ver qué pasa. Así es. Yo recuerdo alguna vez alguna mujer que esperaba a su bebé. Recuerdo alguna mujer que estaba bien inquieta pensando en cómo sabré cuando realmente ya el bebé va a nacer, ¿no? Y recuerdo que alguien con conocimiento médico le decía, cuando eso suceda, lo vas a saber. Sí. ¿No? Porque obviamente se refería al dolor intenso que se experimenta. Usemos esa misma referencia por lo que el hermano Daniel dice. Es verdad, cuando algo es espiritual y eso espiritual maligno va a ser confrontado con lo espiritual benigno, lo espiritual maligno no puede resistirse, no puede esconderse. De inmediato reacciona rechazando la presencia de Dios y del Espíritu Santo que acompaña al mensajero de Dios. Ahí sí, no hay manera, ahí nos vamos a dar cuenta que es espiritual, créanme. No necesitamos ni indagarle mucho. Hermano Martín, que ya había levantado la mano y luego las otras dos manos. De la manera práctica, Sí. yo creo que muy difícilmente quien esté realmente tomado de la mano de Dios va a andar en estas cosas, ¿no? O sea, definitivamente, sea como sea y de la edad que sea, ¿no? Claro, ahorita que, por ejemplo, escuchaba yo los casos, todos los que opinaron, es que cuando no sabía de las cosas del Señor, es Sí. que cuando no andaba yo en los caminos del Señor. O sea, yo veo muy difícil que quien esté haciendo las cosas bien con el Señor lleve una vida espiritual sana, esté orando, esté bien en casa. Yo veo muy difícil que suceda este tipo Lo de que cosas. sí puede pasar es que usted que anda muy bien con Dios, un día su vecino le toque la puerta y le diga, por favor, voy a ayudar a mi abuelita que anda bien mal. Y usted tiene que ir. Ahora, también aquí yo creo que aquí la precaución también es, en parte de lo que tú estás hablando, es que desafortunadamente cuando sucede algo de lo que ahorita estamos viendo, es cuando ya recurrimos a los vecinos o a los amiguitos y nunca recurrimos a un hermano de la iglesia para, oye hermano, me está pasando eso, ¿no? Sí. O recurrir al pastor, está sucediendo esto, ¿no? Y yo creo que aquí el pastor dirá primero, si es médico, pues llévalo al médico, ¿no? Porque claramente se ve que es médico, Claro. y si no, entonces ya se vería.
pero ya primero vimos en todo alrededor y ya después quisimos resolverlo en lo espiritual, ¿no? Entonces yo creo que estando bien en los caminos del Señor difícilmente va a pasar una cosa de esto. No que nos pase a nosotros. Exacto. Pero Sí. puede en nuestra periferia suceder, ¿no? Porque hay muchos casos, pensemos en el apóstol Pablo, cuántas veces él hizo sanidades y también hizo confrontaciones espirituales y no creo que las andaba buscando, ¿no? Yo no creo que Pablo trajera un letrero aquí que dijera se casan fantasmas gratis, ¿no? Y sin embargo Dios quiso que él hiciera esa guerra espiritual. Hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados. Vi la mano de la hermana Selena y luego me parece que era la hermana Olga y luego vengo para acá. No sé si recuerdas esas veces que íbamos a orar a casas, Sí, cuando te llamaban y te decían que habían cosas medias extrañas, sí. Y yo recuerdo una vez que te invitaron a una casa en donde había un chico de 22, 23 años que él estaba bien físicamente, pero que se fue con una muchacha de la vida galante y iba y venía y de repente sus familiares dejaron de verlo o algo así, fueron por él y ya fueron por él mal, o sea, él estaba como si tuviera un retraso. No sé si te acuerdas que cuando fuimos a orar, estábamos orando y él empezaba a babear un montón. No sé si te acuerdas. Ley de la entropía ya me llegó. El Alzheimer y la vejez, no recuerdo eso ahorita voy a... No me acuerdo si iba también. No, nos llevó el hermano César Ayala. Ah, sí. Ah, creo que sí, ya empiezo a recordar. Fuimos a Ahora sí, que era ya una vencía la familia grande entropía. con su único hijo, que Sí. se comportaba normal y platicaba dentro de lo que cabe normal, y cuando en esa ocasión tú te pusiste a orar y cuando orábamos todos juntos él empezaba a hacer manifestaciones. Empezaba mal, sí, ya. Sí, ya. Sí, no resisten los seres espirituales malignos la presencia de Dios. O sea, tienen que... como sueño en el lugar. Sí. Ajá, y ellos le adjudicaban a que la muchacha le estaba haciendo un mal al muchacho y que no lo soltaban, porque él era un muchacho normal y de repente cuando lo encontraron... Sí, ya lo encontraron. Bueno, Sí. era la mano hacia atrás de la hermana y luego para acá. Bueno, casi siempre los pacientes de Sí. psiquiatría tienen problemas de posesiones porque no tienen daños cerebrales. Yo estuve como enfermera aclarando, no como paciente. Por si pensábamos otra cosa. Eso está muy bueno, fíjense. Pues está interesante ese punto de vista, ¿no? Que una paciente de enfermos de psiquiatría diga que la mayoría están poseídos. Es que yo sí tuve varias cosas que ver ahí y muchas que andan con su Biblia y pidiendo que los ayuden porque dice que el diablo les dice que hagan, ¿no? Vi chiquitas como ella levantando las camas del hospital, ¿sí? Y vi muchas cosas, estuve un buen tiempo con esos pacientes y se les veía en las tomografías sin daño cerebral. Sin daño cerebral, o sea, el cerebro estaba funcionando bien. Exactamente, entonces son posesiones satánicas, desgraciadamente. Desgraciadamente. Ahora, acuérdate que yo apenas sentí la presencia de alguien que se me aventó en mi casa. Sí, que fuimos ahora. Sí, entonces yo me levanto porque lo sentí como me aventó y hasta el gato se aventó también. O sea, sí se puede presentar a cualquier persona, Sí. que sea cristiano. Sí, claro, que ¿no? así se me aventó. Si Satanás pide el permiso para zarandear, como pidió permiso para hacerlo con Pedro, o para abatir incluso físicamente, como lo hizo con Job, él no sé cuántas solicitudes el diablo meta al día. Yo me imagino que deben de ser millones, ¿no? Me imagino que deben de ser millones. Y no dudo que algunas les son aprobadas. Porque está en la Biblia. Que Job era irreprensible, ¿no? No, hombre, Job, ¿no? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero también hay que observar que Dios dio autorización. Sí, o sea, Hay que que observar. siempre cuando sucede es porque Dios Dios lo lo permite. Eso claro que es una condición. O sea, el mundo espiritual, todo el mundo espiritual está supeditado al ejercicio de la soberana voluntad de Dios. Eso sí es bien claro, ¿no? A ver, luego era Luis. Por eso hay el versículo bíblico que el que cree estar firme mire que no caiga, ¿no? El que cree estar firme mire que no caiga. Nuestra seguridad debe ser Jesús, Claro. para no poder vivir estas cosas, ¿no? No sé si te acuerdas, hace mucho tiempo de un curandero muy famoso, ¿no?
que igual les traía cosas Piedra, terribles, pero ¿cómo lo descubrieron? Cuando uno de sus familiares que estaba enfermo lo llevó al hospital más famoso de Estados Unidos. Sí, claro, ¿no? Y ahí lo Claro. descubrieron, ¿no? Pues ahí se dieron cuenta Le que- decía a la reportera, ¿por qué no lo curaste? ¿Por qué no lo curaste tú? Si tú hiciste- Es que... No me acuerdo que era muy famoso ese, Sí, pero ahí nos podemos dar cuenta de la charlatanería exacto, que hay, ¿no? exacto. Sí, Curan a la gente, pero a sus familiares no los pueden curar. exacto. Así es, ¿no? Ay, mis hermanos, hasta allá atrasote. Perdón, algo que hace rato se mencionaba y a mí siempre me ha llamado la atención es que en la línea carismática se habla de un don de sanación, ¿no? Ustedes lo tienen bien presente. Y recuerdo hace ya muchos años en una reunión de la hora de la juventud en el Poniente, tú mismo nos dabas un tema acerca de esas personas que curan y que cómo está su vida. O sea, no juzgando, ¿no? El predicador o algo así, sino las personas que curan su vida, de sus hijos, de sus parejas, está destruida. Y yo trabajé con un ingeniero que su mamá hacía eso. Ok. Y sí, en verdad, o sea, lo muy poco que yo llegué a tratar a su familia de este ingeniero, la señora curaba. Ahora lo que me hace pensar es que obviamente ya hemos tenido un tema contigo igual acerca de los dones de sanidad, los dones de hablar en lenguas, cosas que no están vigentes. Me hace pensar eso, ¿no? Todas esas personas que nosotros vemos en televisión, en YouTube, en donde sea, que curan, que sanan, ¿no? Y a mí me pasa algo, siempre cuando platico con alguien me dice, oye, ¿ahí tú dónde vas? No sanan. En serio, disculpen, a lo mejor fue una risa, pero porque saben que La gente lo pregunta, porque la gente lo anda buscando. porque alguna vez un amigo me dice, oye, dices que yo voy a un lugar donde llueve oro. Digo, no, pues invita. Ah, sí. Pero ¿saben por qué? Porque ellos tienen la idea de que la línea carismática es amplia y que todos curan. Y yo lo que siempre les digo, y así para terminar pronto, digo, ¿sabes qué? Si curaran, pues llévalos allí, ¿no? O sea, se curaran, porque solo lo hacen en cuadro, solo lo hacen. Sí, claro, ¿no? En condiciones controladas. Exacto, a ver, un masivo, en algo así, ¿no? Una noche de sanación. Y Claro. siempre les digo, dicen, es que ustedes no creen en eso, me han preguntado algunos conocidos amigos. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no creo en eso, le digo. O sea, y no practicamos eso, pero si en verdad curaran, o sea, si en verdad una campaña fuera de milagro, pues que lo salgan en el hospital, ahí es donde se necesita, ¿no? Sería eso, ¿no? Claro. Bueno, mis hermanos, cerremos el punto y tratemos de concluir con, diríamos, este pequeño paréntesis que se abrió para hablar de las sanidades. ¿Puede haber sanidad espiritual que venga de Dios por medio de algún hijo de Dios o una hija de Dios? La respuesta es contundente, claro que sí. La Biblia es muy clara en el libro de Santiago, la oración de fe levantará al enfermo. Pero por favor, abran un paréntesis, solo si es la voluntad de Dios, y ya luego lo cierran, ¿no? Porque eso nos debe quedar claro. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir entonces? Podemos decir que todavía las sanidades existen. Claro que las sanidades existen, pero todas ellas se ejercen solo bajo la soberana voluntad de Dios. Porque el día en que alguien en la iglesia nos haga creer la mentira de que tiene capacidad de sanar, créanmelo, usted va a estar más preocupado por buscar al tal hermano o a la tal hermana que a Dios. Y eso ya es idolatría. Por eso es que nosotros somos bien claros en decir que creemos con respaldo de la Biblia de que las sanidades existen, pero el hombre y o la mujer don ya no existen. Ya no existen, ¿no? Que esa es la postura. Ahora, el gráfico que se nos fue, porque se quedó sin batería la computadora, bien fácil de entenderlo. Ustedes vieron en el gráfico, y en el gráfico se ponían 3 imágenes. Lo que tratábamos de explicar en el gráfico es el punto de vista bíblico con respecto a las sanidades. El punto de vista bíblico es, no se rechaza la sanidad, no se rechaza en sí la existencia del milagro. Si recuerdan el gráfico, lo que nosotros cuestionamos es lo que estaba en medio, el poder que origina tal sanidad. Ese es el punto a donde el creyente debe de ser muy cuidadoso. Lo único que faltaba era ponerles abajo de ese gráfico la palabra cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque el verdadero riesgo está en el vehículo o en el medio por el cual se opera o se ejerce la sanidad milagrosa. Esa parte es la peligrosa. ¿Por qué?
porque los demonios son capaces de producir síntomas semejantes a las enfermedades. Entonces, cuando existe una persona que cura sobrenaturalmente, ¿realmente tiene poder o simplemente el demonio deja de provocar lo que está provocando? No, simplemente es un acuerdo espiritual maligno, ¿no? Oye, deja de hacerlo, ¿no? Para que crea, así como no ver, le quito aquí la mudez. Ya puede hablar, ay, doña Felipita que vive en la cuadra, ay, qué milagrosa es. Y se cierra un ciclo vicioso donde solo se busca lo sobrenatural y se deja de buscar a Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Hermanos, el punto de vista bíblico es que las sanidades milagrosas, si no provienen de Dios, todas tienen su origen en una fuente maligna. Y al cabo del tiempo, el resultado de la sanidad va a ser contraproducente. Y perdón por aquellos hermanos que se sienten muy atraídos por el punto de vista carismático. El punto de vista carismático es simple. Dios se manifiesta a través de milagros constantemente en la vida de un cristiano. Ya, en palabras simples es eso. También hay que decirlo, ha habido investigaciones serias donde se ha rastreado a las personas que pasan frente a esos masivos cristianos, donde se levantan de sillas de ruedas, les hicieron crecer una pierna, les creció un brazo, y los han ido a ubicar hasta donde viven para terminar comprobando que ninguna sanidad fue real, O sea, que todo fue un ejercicio perfectamente bien montado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es el punto de vista con respecto a las sanidades milagrosas. Dentro de 8 días vemos el primer tema de simbología religiosa. Cómo ya tiene que ver con símbolos. Sí voy a entregarles hojas a todos los que vengan, para que así tengan el símbolo y la explicación, ¿no? Muy detallada de los símbolos que vamos a estar viendo. Pero yo voy a complementar el material que les voy a dar con algunas imágenes que les voy a poner en pantalla, para que así de esa manera tengamos más información. No falten tanto los que estamos aquí de manera presencial como los hermanos que nos siguen a través del canal de videos de YouTube. Vamos a orar para concluir. Nuestro buen Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar estudiando estos temas, sabiendo, Señor, y nos ha quedado bien claro, que solo de parte de ti, Señor, hay un poder que está por encima de cualquier cosa. ¿Cuál es la petición, Señor? Como alguno de nuestros hermanos lo señalaba, protégenos, permite que nosotros mismos, y que sea una preocupación nuestra, nos autocuidemos. Hay cosas espirituales que los creyentes en Dios ya no tenemos que buscar y que ya no debemos de andar indagando, ya no debemos de andar tratando de encontrar ese espacio de sanidad que nos está haciendo falta, o tratar de revertir procesos biológicos inexorables que todos tenemos que sufrir. Se entiende, Señor, lo duro que es pasar por un proceso de enfermedad y lo duro que es perder a una persona que se ama en un proceso de enfermedad. Sin embargo, Señor, es extremadamente riesgoso ir a ese orden espiritual maligno que a veces pareciera que rompe lo sobrenatural, pero que no debemos de olvidar es un orden falso, puesto que estamos en presencia de seres que tienen poder, pero que no son creadores, no tienen la capacidad creadora que tú tienes. La Biblia dice que tú, Señor y Dios nuestro, y espero que nos quede claro en esta oración y también a los que nos siguen a través de internet, la Biblia es bien clara, tú eres el único ser que puede llamar a las cosas que no son como si fueran, así lo dice la Biblia. Así que tú eres el único con poder creador, Señor. Todos los demás seres espirituales, incluidos los ángeles buenos, no tienen ese poder. Y los malignos, si algo saben hacer, es imitar el poder creador, intentar hacer pasar como poder creador y sanador algo que en realidad es destructivo y que lo único que pretende es destruir a las personas que se acercan buscando esta clase de cosas. Ayúdanos, Señor, y también prepáranos para que en el siguiente tema, donde ya veremos símbolos religiosos, empecemos a aprender realmente lo que las cosas simbolizan y cómo cuidarnos de ellas. Lo ponemos en tus manos, llévanos con bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos despedimos la transmisión